Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. No sé en qué horario estás tú en este momento y que entras a esta reunión. Te doy muchas gracias, te doy la bienvenida. Si no sabes exactamente en qué te estás metiendo, quédate, no te vayas a ir porque no te vas a arrepentir. Vamos a tener un tiempo muy agradable donde vamos a aprender muchas cosas y espero que nos acompañes hasta el final. Mi nombre es Liliana Parga y estamos en un grupo en donde vamos a estudiar la palabra de Dios. No te vayas, no te arrepientas de después de no haber estado en esta clase que es muy especial. Como siempre, voy a compartir las diapositivas mientras tanto, entonces ponte cómodo, trae tu bebida favorita, quita toda preocupación de tu cabecita, abre tu corazón y tu mente para poder recibir sin perderte ni un solo detalle de lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Entonces, aquí estamos. Espero que ya casi estén viendo la pantalla verde. Permítame un segundo, ya casito, aquí estamos. Entonces, bienvenidos, gracias para los que son fieles y constantes y desde hace 4 años me están acompañando en este espacio. Y si tú entras por primera vez, te cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Y como te decía, mi nombre es Liliana Parga. Hoy estamos en la clase número 93. Las personas que quieran repasar o que quieran ver por primera vez las 92 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y en la sección de videos las pueden encontrar en orden. Ahí mismo pueden hacer comentarios. Les agradecería muchísimo que le pongan el like, que las compartan para que todas estas clases pues tengan más movimiento por internet. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario también lo pueden hacer por el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento, no es un estudio profundo, es un primer encuentro que tenemos con la palabra de Dios y lo que hacemos es leer un versículo o un pasaje y hacer una explicación muy sencilla. Lo que ustedes van a encontrar en esas 92 clases precisamente es los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, comenzando con Romanos hasta Filemón, el grupo de las cartas generales, comenzando con Hebreos y terminando con Judas. Y hoy, precisamente hoy, vamos a comenzar con la última parte de los libros del Nuevo Testamento, que es el libro profético, que es el Apocalipsis. Entonces yo sé que muchos están emocionados porque desde hace 4 años están esperando que empecemos este libro y yo también estoy muy emocionada. Entonces, manos a la obra, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio del libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento y por ende el último libro de la Biblia. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el mismo que ya hemos conocido porque escribió el Evangelio según San Juan, escribió tres cartas que ya las acabamos de estudiar, primera, segunda y tercera de Juan, y esta carta y este libro que se llama El Apocalipsis. Entonces, como les decía, el autor es Juan el apóstol. Es un libro que tiene 22 capítulos, no es tan largo, pero tampoco es tan corto, es bien profundo. Además, entonces yo creo que nos va a llevar un buen tiempo estudiando este libro. La fecha en que se escribió fue alrededor del año 95 después de Cristo. Recuerden que el Señor Jesucristo ascendió al cielo cuando tenía más o menos 33 años, entonces ya lleva un buen tiempo la iglesia cristiana creciendo y haciendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos, que era cumplir con la gran comisión, es decir, contando el plan de salvación. Antes de entrar en lleno, lo que es el libro del Apocalipsis, antes de empezar con el capítulo 1, versículo 1, como siempre lo hacemos, tenemos que ver algo que se llama escatología, una doctrina que se estudia en la teología, porque para poder entender el Apocalipsis tenemos que ver primero unas generalidades, unas bases que necesitamos para poder comprender bien el último libro de la Biblia. Entonces, dentro del estudio de la teología, que es el conocimiento de Dios, siempre que uno entra a un instituto bíblico, hay diferentes ramas que uno estudia y una de las ramas que más gusta precisamente es la escatología, que es por donde debemos empezar.
La palabra escatología está compuesta por dos vocablos. Vamos a empezar por el principio, que es la definición. Escatos, que significa último, y logos, que significa estudio o conocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de escatología, estamos hablando de el estudio de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Es decir, que la escatología nos muestra todo lo que Dios nos ha revelado de lo que va a pasar en los últimos tiempos antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y esto es muy importante y aquí se demuestra mucho el amor de Dios, porque no sé si ustedes saben que una de las cosas que con la que más problemas tenemos los seres humanos es precisamente por no conocer el futuro. El temor, la ansiedad, ataques de pánico, preocupaciones muchas veces se dan en nuestra vida porque desconocemos el futuro y tenemos ansiedad porque queremos saber qué va a pasar. Entonces, cuando nosotros estamos preocupados porque no sabemos si vamos a poderle dar estudio a nuestros hijos, si vamos a poder pagar la renta el próximo mes, todas estas cosas que tienen que ver con el futuro nos llenan de ansiedad. Y Dios, sabiendo que eso pasa con nosotros, con los seres humanos, en su infinito amor, decidió darnos algunas pinceladas. Yo sé que Él no nos ha revelado absolutamente todo porque primero no lo entenderíamos, pero en su soberanía nos dejó plasmado en el manual de instrucciones, en la Biblia, algunas cosas que tienen que ver con la historia de la humanidad en los últimos tiempos, y esto es lo que se llama escatología. Entonces, dice ahí que son los eventos históricos de la humanidad, los últimos eventos de la historia de la humanidad. Entonces es algo para nosotros, para los seres humanos. Por eso es importante que nosotros primero sepamos cómo está clasificada la humanidad en la Biblia. Es importantísimo conocer ese tema que a veces no se da, no todo el mundo lo conoce, pero es precisamente lo que vamos a aprender en este momento. ¿Cómo tiene Dios clasificada la humanidad? Y es muy fácil porque nos lo dice de una manera muy clara en un versículo de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Primera de Corintios fue escrita por el apóstol Pablo y aquí entendemos por qué Pablo fue un instrumento tan poderoso en las manos de Dios, ya que hay cosas que Dios solamente le reveló al apóstol Pablo, que no le contó a los demás apóstoles, a los que hicieron parte del grupo original, sino que fue Pablo precisamente por todo ese bagaje, todo su pasado que fue definitivamente perfectamente diseñado por Dios, los estudios que tuvo, los idiomas que conocía, la parte intelectual tan avanzada, es Dios quien le revela a Pablo estas cosas que van a suceder en el futuro. Entonces, para poder entender esos eventos del final de los tiempos, tenemos que primero aprender que para Dios la humanidad está dividida entre grandes grupos. Mire lo que nos dice 1 Corintios 10:32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, aquí está muy claro. Para Dios, los seres humanos estamos divididos en tres grupos diferentes. O pertenecemos al grupo de los judíos, o pertenecemos al grupo de la iglesia, o pertenecemos al grupo de los gentiles. Entonces, todos los seres humanos pertenecemos a alguno de estos grupos. No podemos estar en dos grupos al mismo tiempo. Ya les voy a explicar pasito por pasito. Entonces, lo importante es que ustedes en este momento se den cuenta que para Dios los seres humanos están divididos o en judíos, o en iglesia, o en gentiles. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos habla de judíos? Es muy sencillo. Para pertenecer al grupo de los judíos es porque descendemos por sangre genéticamente de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden ustedes que Dios crea una nación, crea un pueblo santo para Él, un pueblo donde Dios quería que a través de esa nación llegara una bendición para todos los seres humanos. Recuerdan que cuando Él llama a Abraham, que vivía en Ur de Caldea, Abraham era un gentil, pero le hace un llamado y hace un pacto con Abraham y hace unas promesas para que a través de su descendencia lleguen bendiciones a toda la humanidad. Y ya hemos estudiado anteriormente, para los que no saben, los invito entonces a estudiar las 92 clases anteriores, que la gran bendición que
venía a través de los judíos, de la nación de Dios, de la nación de Israel para los seres humanos, era primero el manual de instrucciones, la preservación del plan de salvación en el manual de instrucciones. Que Dios escogió a la nación de Israel para que fuera a través de ellos que llegara a nosotros la Biblia. Y la segunda y más importante, que a través de la nación de Israel llegara el Mesías, el Salvador, nuestro Redentor, a través del cual nosotros íbamos a poder recuperar ese paraíso que se perdió en el Génesis. Entonces, una persona pertenece al grupo de judíos cuando viene de sangre y es un descendiente de Abraham, de Isaac, que es un hijo de Abraham, y miren que hacen esta claridad de que es Abraham, Isaac y Jacob, porque Abraham tuvo muchos hijos. Recuerden que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, después tiene otros hijos más, pero la bendición, el pacto, la promesa viene a través de Abraham y de su hijo Isaac. Lo mismo ocurre con Jacob, el hijo de Isaac. Jacob tuvo un hermano llamado Esaú, pero la promesa, el pacto viene a través de Jacob. Por eso cuando nosotros hablamos del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, hablamos de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob tiene 12 hijos que son los que forman las 12 tribus de Israel, la base de la nación de Israel. Entonces, definitivamente está muy claro, ¿no es cierto? ¿Quiénes pertenecen al grupo de los judíos? Aquellos que descienden genéticamente y por sangre de Abraham, Isaac y Jacob. El segundo grupo es el grupo de la iglesia. Muy fácil, ya se lo deben imaginar. Todas las personas que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, es decir, que hemos tenido un nuevo nacimiento, hacemos parte de este grupo que se llama iglesia, es decir, los que somos verdaderamente cristianos. Y el tercer grupo, muy fácil, el grupo de los gentiles. ¿Quiénes pertenecen al grupo de los gentiles? Pues los que no descienden genéticamente de los judíos y aquellas personas que han rechazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, los que ni son judíos ni pertenecen al grupo de la iglesia. Todos los que no pertenecen al grupo de los judíos ni pertenecen al grupo de la iglesia, pertenecen al grupo de los gentiles. Recuerden que este era un título que le daban los judíos a todas las personas que no eran judías. Realmente no era un halago, sino era una palabra despectiva. Los judíos a todos los que no eran judíos les decían inclusive perros y otra manera ofensiva de llamarlos era gentiles. No es la definición que en algunos países tenemos cuando hablamos de una persona gentil, hablamos de una persona que es amable, ¿no es cierto? Pero no se refiere aquí gentiles, viene del vocablo de gente, como dirían, chusma, chusma. Entonces, el resto de la gente, el resto de las personas que no son judías, pertenecen al grupo de los gentiles. Entonces, yo les decía que no podemos pertenecer a dos grupos al mismo tiempo. ¿Por qué? Un judío que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros los conocemos como judíos mesiánicos, en cuanto tiene que ver con la parte espiritual, con la Biblia y con todas las promesas, mandatos y juicios de Dios, un judío que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador deja de ser parte del grupo de los judíos y hace parte ahora del grupo de la iglesia. Y muchos de nosotros hacíamos parte del grupo de los gentiles. En el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, que tenemos nuestro nuevo nacimiento, dejamos de hacer parte de los gentiles y hacemos parte ahora del grupo de la iglesia. Entonces, en cuanto a la clasificación que hace Dios de la humanidad en la Biblia, o somos judíos, o somos de la iglesia, o somos gentiles. ¿Por qué esto? Es muy importante conocer esta clasificación porque resulta que en la Biblia las promesas de Dios, mandamientos y juicios no son para toda la humanidad en general. Sí hay promesas, mandamientos y juicios que son para todos los seres humanos, ¿sí? Que abarca toda la humanidad, pero hay algunas promesas, algunos mandatos o algunos juicios que son exclusivamente de un grupo de alguno de estos tres grupos, ¿listo? Entonces es muy importante saber si esa promesa que está en la Biblia
yo que pertenezco al grupo de la iglesia, esa promesa va para mí. Si ese mandamiento va para mí que pertenezco a la iglesia y si ese juicio que viene para el planeta Tierra va a caer sobre mí que pertenezco al grupo de la iglesia. Entonces, muy importante conocer esta clasificación. Vamos a ver tres ejemplos puntuales para que puedan ustedes entender la importancia de conocer esta clasificación de la humanidad en la Biblia. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Entonces muchas personas dicen, ay, esta promesa para quién será, quiénes serán los 144,000. Y nosotros ahora ya sabiendo que Dios hace una clasificación, pues llegamos muy fácil a la conclusión, esta es una promesa para los judíos, porque ahí muy claramente dice que 144,000 de todas las tribus de Israel. Pero ustedes sí sabían que, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que este versículo se refiere a 144,000 salvos, que son 144,000 personas de cualquier parte del mundo que van a llegar al primer cielo. Ellos tienen esa creencia. Entonces, miren lo equivocados que están cuando aquí muy claramente nos dice que son 12,000 de cada tribu. Recuerden que son 12 tribus y Dios escoge 12,000 de cada una de esas 12 tribus. En total son 144,000 que van a ser sellados. Después, miren que esto hace parte del Apocalipsis, entonces cuando lleguemos a ese pasaje en Apocalipsis, lo vamos a explicar mejor. Entonces, esta promesa, esta profecía, este hecho de lo que va a suceder no atañe, no es para nosotros la iglesia, ni es para los gentiles, es solamente para los judíos. Veamos otro ejemplo que está en 2 Corintios 5:10, que dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Si nosotros leemos rápidamente la primera parte, porque es necesario que todos, podríamos decir, esto es para toda la humanidad, pero si leemos atentamente, llegamos a la conclusión que esto es una promesa para la iglesia, porque aquí nos está hablando que vamos a comparecer, vamos a llegar al tribunal ¿de quién? Al tribunal de Cristo. Es decir, que es algo para los que pertenecemos a Cristo. Y los que ya han hecho el estudio conmigo en las clases anteriores, ya vimos 2 Corintios, ya saben que el tribunal de Cristo es un juicio que se va a llevar a cabo al final de los tiempos y que es para los cristianos, no es un juicio para salvación o condenación. Es decir, que todos los que estemos en el tribunal de Cristo es porque ya somos salvos. Es un juicio para entrega de premios, de galardones o como lo llama la Biblia, de coronas. Entonces, fíjense, aquí si uno no sabe que Dios tiene una clasificación en la Biblia, fácilmente nos confundimos pensando que todos los seres humanos vamos a ir al tribunal de Cristo, cuando la realidad es que solamente se trata de la iglesia, los cristianos. Y el último ejemplo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, que dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Bueno, ya por descarte ustedes ya debieron deducir que esta profecía es para los gentiles. Esto es un juicio que va a venir al planeta Tierra para aquellas personas que ni son judías ni han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y es un juicio porque miren, aquí dice que el ángel, cuando dice un águila que volaba, se refiere a un ángel. Este pasaje también pertenece a Apocalipsis, entonces lo vamos a explicar más adelante. Pero está diciendo, ay, 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 es un grito de agonía, es un grito de dolor por el juicio que va a caer, dice aquí, a los habitantes de la tierra. Cuando lleguemos a Apocalipsis, ustedes van a aprender que siempre que en el libro del Apocalipsis hable de los habitantes de la tierra, se refiere a los incrédulos, a los que rechazaron a Jesucristo, a los que no han tenido un nuevo nacimiento. Entonces, siempre que ustedes en el Apocalipsis vean, lean que están hablando de los habitantes de la tierra, se refiere a los incrédulos.
Entonces sí ven la importancia porque muchas personas leen Apocalipsis y ven todos estos juicios y se asustan, pero todos estos juicios no son ni para los judíos ni para los cristianos. Aquí es muy claro que nos está diciendo que son para aquellas personas que han rechazado a Jesucristo. Entonces, y las promesas son así, muchas personas dicen, ay, la promesa de que voy a ser rico, casa, carro, beca, pero si analizamos bien esa promesa de riqueza y de prosperidad material es hecha para los judíos. Eso no quiere decir que personas que no sean judíos pueden llegar a tener prosperidad económica, no significa eso, pero que sí o sí hay más probabilidad de tener prosperidad económica y bienestar material si pertenece uno al grupo de los judíos. Entonces, ya teniendo esto claro, seguimos al segundo tema. Recuerden que estamos viendo generalidades de escatología. Entonces, ya vimos la definición, ya vimos que escatología es el estudio de los eventos de los últimos eventos de la historia de la humanidad y como atañe a la humanidad, ya vimos que Dios clasifica a la humanidad en tres grupos, judíos, iglesia y gentiles. Otro tema que tenemos que aprender para poder entender bien el Apocalipsis es sobre doctrinas. ¿Qué es una doctrina? La palabra doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Cuando hablamos de doctrina cristiana, nos referimos a las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Se refiere a los dogmas aceptados por un grupo particular de creyentes o partidarios. De una forma más sencilla, ustedes han oído de pronto los cristianos utilizamos mucho esta palabra, ¿no? La doctrina, que por favor se congreguen en una iglesia de sana doctrina, pero a veces no tenemos claro qué significa doctrina. Pues aquí está de una manera muy sencilla. Simplemente cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas. O sea que nosotros debemos ir a una iglesia donde tenga la enseñanza correcta, donde enseñen la verdad. Entonces, una enseñanza o una instrucción correcta se puede también llamar una doctrina correcta. Doctrina significa simplemente enseñanza, instrucción o dogma. ¿Por qué es tan importante que nosotros sepamos qué significa doctrina? Porque resulta que la Biblia tiene lo que se llaman doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Y para nosotros poder entender bien el Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con escatología, tenemos que saber distinguir cuáles son las doctrinas fundamentales y cuáles son las doctrinas generales. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es una doctrina fundamental? Son aquellas verdades que están en la Biblia y que son la columna vertebral del cristianismo, no son negociables. Es decir, aquellas enseñanzas que están en la Biblia y que sí o sí todo cristiano debe creer. Más sencillamente, tú no puedes ponerte el título de cristiano si tú no crees esas doctrinas o esas enseñanzas que están en la Biblia y que son fundamentales, que son la base, la columna vertebral del cristianismo y por eso no son negociables. Es que de pronto yo como que sí creo un poquito, no creo tanto. No, si tú no crees en esa enseñanza fundamental, tú no eres cristiano. Para poder entender un poquito, vamos a ver algunas doctrinas fundamentales, muy poquitas porque en la Biblia hay muchas, pero para que ustedes puedan distinguir entre las doctrinas fundamentales y las doctrinas generales. Una doctrina fundamental es el monoteísmo, es decir, nosotros los cristianos creemos en un solo Dios. Si tú dices, sí, pues yo creo que el Dios de la Biblia es muy chévere, tiene mucho poder, pero es que a veces también como que me gusta Mahoma, como que me gusta Buda, como que no, entonces no puedes tener el título de cristiano. Nosotros los cristianos tenemos un solo Dios, eso no es negociable. Pero miren esto, creemos en un solo Dios, pero al mismo tiempo una doctrina fundamental es que es un solo Dios, pero tres personas diferentes. Es decir, que los cristianos creemos en la Trinidad. Creemos que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo que es Jesucristo y que hay un Dios Espíritu Santo y eso no es negociable. Por ejemplo, volvemos a los testigos de Jehová. Ellos creen en el Dios Padre, creen que Jesucristo fue un hombre que llegó a ser Dios, pero no creen en el Espíritu Santo, es decir, ellos no creen en la Trinidad. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos.
aunque mucha gente equivocadamente los meten en el mismo costal. La gente que está afuera y que no conoce todas estas enseñanzas profundas de la teología y de la Biblia, pues se confunden y piensan que ellos son cristianos. Hasta ellos mismos, tristemente, piensan que son cristianos, pero ellos no pueden llevar el título de cristianos porque no creen en esta doctrina, en esta enseñanza fundamental de la Trinidad. Otra doctrina fundamental son los atributos de Dios. Si tú no crees que Dios es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, que es eterno, no puedes llevar el título de cristiano. Otra doctrina fundamental súper importante, la concepción virginal de Jesucristo. Si tú no crees que Jesucristo fue concebido de una manera milagrosa a través del Espíritu Santo, no eres cristiano. Ojo, la concepción virginal no quiere decir que después María haya dejado de ser virgen cuando ya llevó su vida de matrimonio común y corriente, pero creer en la concepción virginal de María es una doctrina fundamental para llamarse cristiano. Otra que es la más importante de todas, la resurrección de Jesucristo. Si tú no crees que Jesucristo resucitó, estás en el lugar equivocado. Tú no eres cristiano. Entonces, si ves que estas enseñanzas no las podemos negociar, estas doctrinas, sí o sí, para ser cristiano tú las debes creer. Una última doctrina fundamental es que los cristianos creemos que el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Si tú no crees que el Señor Jesucristo viene por segunda vez y te llamas cristiano, tienes que por favor nuevamente empezar a estudiar bien el manual de instrucciones. Listo, espero que con todos estos ejemplos ya tengas claro lo que es una doctrina fundamental. Bueno, entonces, ¿qué son las doctrinas generales? Pues lo opuesto, es una enseñanza no fundamental que se prestan para diferentes interpretaciones por no estar totalmente explicadas en las escrituras. En la Biblia hay enseñanzas o hay doctrinas que por la soberanía de Dios, recuerden que un gran atributo de Dios es su soberanía y como me gusta a mí que a veces parece un poco crudo, pero no estoy siendo irrespetuosa, sino simplemente es para que lo podamos entender con toda claridad. Dios como es nuestro creador, es el que manda, Dios hace lo que se le da la gana, es el único que tiene derecho a hacer lo que se le da la gana porque es Dios y su atributo más importante es su soberanía. Dios en su soberanía nos ha enseñado cosas en la Biblia, nos ha dejado doctrinas en el manual de instrucciones que no nos las ha explicado al 100%. Entonces, como no están bien explicadas en la Biblia, no me pregunten por qué, porque hace parte de la soberanía de Dios, las personas las han interpretado de muchas maneras. Y por eso hay enseñanzas en la Biblia que tienen diferentes explicaciones. Hay diferentes escuelas o posiciones referente a esa enseñanza. Yo le he preguntado al Señor, le he dicho, Señor, pero ¿por qué no explicaste este tema bien para que no haya esta confusión y esta discusión entre nosotros, sino que pues, no me ha contestado, así que esperemos cuando estemos con Él cara a cara con el Señor Jesucristo para que nos diga por qué no nos dejó todo bien claro en la Biblia. Yo creo que a él le encanta que nosotros dependamos del Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad y que escudriñemos las escrituras. Entonces, hay enseñanzas en la Biblia que por no estar al 100% claras, han habido diferentes interpretaciones. Por ejemplo, ustedes han sabido de la discusión que ha habido en todos los tiempos de si debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo. Entonces, si tú no guardas el sábado, no tienes la salvación y no hay que guardar el domingo. Yo soy una de las que opino pues que hay que guardar todos los días, ¿no? Pero hay iglesias que nacen alrededor de la creencia que únicamente el guardar el sábado es lo que los salva. ¿Por qué es una doctrina general? Porque si tú crees que guardar el sábado o guardar el domingo te da la salvación, no importa, porque la salvación no la ganas tú por guardar un día de la semana. La salvación tú la obtienes por fe al creer en Jesucristo. Entonces, si tú vives tu vida cristiana guardando el sábado, está bien. Si tú vives tu vida cristiana guardando el domingo, también está bien. ¿Sí ven?
Las doctrinas generales son aquellas enseñanzas que no importa realmente lo que nosotros pensemos porque no afectan nuestra salvación, ni nuestro crecimiento espiritual, ni nuestra relación con Jesucristo. Otra doctrina general, por ejemplo, es, ¿puedo comer cerdo o no puedo comer cerdo? ¿Puedo comer morcilla? Entonces son discusiones que realmente si para ti es pecado comer cerdo, pues no lo comas. Y eso lo aclara muy bien el apóstol Pablo. Si para ti no es pecado comer cerdo, pues come cerdo. Lo que Pablo nos indica es que cuando una persona es más madura espiritualmente, no debe provocar o hacer sentir mal a una persona más débil. Es decir, si tú tienes un amigo que cree que comer cerdo es pecado, pues no lo invites a comer lechón a tu casa, así de sencillo. Otra doctrina general es, ¿se puede perder la salvación? Y ahí las discusiones. No, la salvación sí se pierde. Y los otros, no, la salvación no se pierde. Si tú crees que la salvación se pierde, no la vas a perder por creer eso. Y si tú crees que la salvación no se pierde, no la vas a obtener por creer eso. Acuérdense, no es por lo que yo haga con mis obras o lo que yo crea, sino es solamente por la fe en Jesucristo. Entonces, realmente, pues no hay nada de eso. Otra discusión que también es absurda y es, no, es que yo soy de Calvino y que yo soy de Arminio. Y hay unas disputas impresionantes. Yo conozco pastores que amo muchísimo y que sigo en las redes y que me encanta oír prédicas, pero que son cerrados en este aspecto. No, yo soy arminiano o yo soy calvino. Lo mismo que enseñaba Pablo, ¿se acuerdan que una vez Pablo los regañó porque tenían esta discusión de que no, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas? Y Pablo los regañó, es lo mismo aquí. Nosotros no seguimos ni a Calvino, ni seguimos a Arminio, ni seguimos a Jesucristo. Entonces, por Dios, si tú crees en Calvino o crees en Arminio, eso no te va a dar la salvación. Yo creo que Calvino dijo cosas valiosas, así como se equivocó en otras cosas. Y lo mismo pasó con Arminio, dijo enseñanzas muy buenas, pero también se equivocó en otras. Por eso yo siempre voy a la Biblia para seguir es las enseñanzas de Jesucristo. Y Dios sabía que se iban a presentar estos problemas. Por eso a través del apóstol Pablo nos dejó muy claro en Colosenses capítulo 2 versículos 16, 17 lo siguiente. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Fin de la discusión. Nosotros debemos seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y si hay una doctrina o una enseñanza en la Biblia que no está al 100% explicada, entonces no discutamos, no peleemos con las personas que tengan una creencia diferente a la interpretación que yo tengo o a la interpretación que a mí me han dado. Recuerden que cuando hay controversias en doctrinas generales no es importante. Cuando hay controversia en las doctrinas fundamentales es otra cosa, pero las doctrinas fundamentales están totalmente respaldadas bíblicamente. Entonces es muy fácil cuando una persona tiene confusión en una doctrina fundamental a través de la Biblia y de la oración para que el Espíritu Santo la guíe, poderlo llevar a la verdad. Pero no ocurre así con las doctrinas generales. Mientras estemos aquí, jamás vamos a saber realmente, vamos a poderle ganar la pelea a una persona que cree y no nadie la saca de ahí que comer cerdo es pecado. Entonces, no discutamos por eso. ¿Por qué estamos viendo esto de las doctrinas? Muy fácil, porque todo lo que tiene que ver con la escatología bíblica pertenece a doctrinas generales. ¡Ah! Sí, señores, todos los temas que tienen que ver con escatología, incluyendo muchas enseñanzas de profecías de Daniel y del Apocalipsis, todo lo que abarca la escatología bíblica pertenece a doctrinas generales, porque no están al 100% explicadas en la Biblia y han llevado a muchas interpretaciones. Pero el creer que el rapto es antes de la gran tribulación o que es en medio de la gran tribulación, no te da ni te quita la salvación, ni afecta tu relación con el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo es muy claro y contundente al decirnos, nosotros los cristianos no debemos pelear
ni mucho menos discutir con otras personas y dañar relaciones interpersonales porque una persona tenga una creencia diferente en cuanto a escatología se refiere de la que yo tengo o de la que me han enseñado a mí. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer en este estudio es no solamente porque a veces se me sale, a veces quisiera no decir que yo creo en tal cosa, pero eso me brota por los poros, pero sí enseñarles en la medida que yo también tengo el conocimiento de todas las posturas que hay. Entonces, no solamente les voy a enseñar lo que yo creo, sino les voy a enseñar también qué otras enseñanzas o qué otras interpretaciones de doctrinas hay en otras iglesias. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a empezar con el primer tema polémico dentro de la escatología bíblica. Y para eso tengo que tomar agüita. Las dispensaciones. Entonces, aquí ya sé que ya voy a encontrar personas que van a decir, ay, no, ¿cómo es posible que ustedes crean en las dispensaciones? Los que creemos en las dispensaciones nos llamamos dispensacionalistas. Nombre larguito y difícil de decir. Pues ya me descubrieron. Yo creo en las dispensaciones. Pero lo que sí yo creo es en el respeto, porque como les decía, yo oigo personas que son eruditas, que son intelectuales, que explican partes de la Biblia con una fluidez y de una manera maravillosa que verdaderamente son instrumentos de Dios, pero que no creen en el rapto, no creen en las dispensaciones, no creen en la gran tribulación. Y yo digo, bueno, esas personas son muy buenas en estos temas, pero definitivamente no conocen nada de escatología o no entienden nada de escatología, pero los respeto. Porque sí me he encontrado con personas que, por ejemplo, no creen en las dispensaciones, pero menosprecian y hasta llegan a insultarnos a las personas que sí creemos. Entonces dicen, no, son unas personas brutas. ¿Cómo es posible? No tienen ni tres dedos de frente que puedan creer en esos absurdos. Entonces, Pablo nos enseñaba que no debemos llegar a esos extremos. Lo que yo voy a tratar es primero a contarles que hay un grupo de cristianos que creemos en las dispensaciones y voy a hacer todo lo posible por darles unas bases bíblicas de por qué creemos en las dispensaciones, pero les cuento que a mí la lógica y la razón también me llevaron a creer en las dispensaciones, pero si tú no crees en las dispensaciones, no hay ningún problema. No te retires de hacer este curso, ¿listo? Por favor, sigamos estudiando todo lo que tiene que ver con escatología, que va a ser en todo caso de mucha bendición. Y por eso les advierto, sin ningún temor de que alguna persona diga, no quiero seguir estudiando aquí con Liliana porque ella cree en las dispensaciones. Espero que tú no lo hagas. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto de las dispensaciones. Y lo primero que les quiero comprobar que está en la Biblia, no, primero les quiero explicar un poquito más qué significa la palabra dispensación. Dispensación se refiere a un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Lógicamente, esta es una definición para los que creemos en las dispensaciones. Creemos que es un tiempo que Dios dispone para poner a prueba al hombre o para enseñarle algo, obediencia, algo del futuro o de acuerdo a alguna revelación que Él nos quiera dar. De una manera sencilla, ¿qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo, es una etapa. Dios atiende o dispensa a un grupo en particular. Los que somos más viejitos, íbamos a veces a la tienda, esas tiendas viejitas donde estaba el vecino, ¿no? El tendero. Y muchas veces nosotros decíamos, vecino, dispénseme, es decir, vecino, atiéndame, atiéndame. Entonces, nosotros creemos que Dios dispensa o atiende a un grupo en particular. Entonces, por eso esta creencia se conoce o esta doctrina se conoce como las dispensaciones. Creemos esto porque en Daniel capítulo 2 versículo 21 dice, Él, refiriéndose a Dios, cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por ser nuestro creador y ser soberano, en su soberanía, Él es el único que puede y quiere
cambiar los tiempos y las épocas. Aquí Daniel nos está diciendo que no solamente él tiene el poder, sino que lo hace. Él cambia tiempos y cambia épocas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la revelación o a las enseñanzas que nos está dando. Entonces, aquí lo que les quiero quedar, quiero que les quede claro es que no es una locura pensar que Dios ha dispuesto tiempos específicos para enseñanzas específicas o momentos específicos en la humanidad, porque aquí muy claramente la Biblia nos está diciendo que Él es Dios todopoderoso para cambiar los tiempos y las épocas. Algunas personas dicen que no creen en las dispensaciones porque no se habla de dispensaciones en la Biblia, pero les voy a comprobar que eso es un error. ¿Recuerdan ustedes que los idiomas originales de la Biblia son el hebreo, el griego y el arameo? Entonces, sí, les confieso que ha habido mucha confusión en las traducciones de los idiomas originales a otros idiomas. No es que se haya hecho adrede o por hacer un daño, no fue de mala fe, sino porque a veces palabras en los idiomas originales no es tan fácil traducirlas a otros idiomas. Entonces ponen palabras que de pronto no son tan adecuadas o tan cercanas a lo que el idioma original quería decir. Entonces, por eso siempre es importante uno tener varias versiones de la Biblia. Miren, en Primera de Corintios capítulo 9 versículos 17 dice, por lo cual, nos dice Pablo, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Entonces, sí hay versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia, en donde se utiliza la palabra dispensación. Les doy otro ejemplo, que está en Efesios capítulo 1 versículo 10 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces aquí ya llevamos 3 versículos en donde se utiliza la palabra dispensación y está relacionada con los tiempos. Otro ejemplo está en Colosenses capítulo 1 versículo 25 que dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo nos está hablando que él se hizo ministro, Dios lo hizo ministro según la etapa que le fue dada por Dios. Pablo trabajó en una etapa específica. Entonces, aquí nos está hablando también de la palabra dispensación. Y esta nos da mucha claridad. Efesios capítulo 3 versículo 2. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Mire, este versículo no solamente es importante porque está la palabra dispensación, sino que nos habla de una dispensación en concreto. Más adelante, cuando veamos cuáles son las dispensaciones, se van a dar cuenta que hay una dispensación que se llama la dispensación de la gracia y que ya está nombrada aquí en Efesios. Entonces, algunas personas dicen, mire, esto de las dispensaciones se lo inventaron, no está escrito en la Biblia. Esto no se enseñaba antes. Esto es otra creencia de muchas cosas de escatología que dicen que eso se empezó a enseñar hace poquito, más bien, que eso se empezó a enseñar a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX o a mediados del siglo XX, pero que eso antes no se enseñaba porque no estaba en la Biblia. Y en este momento, chicos, por favor, pongan mucha atención, aprieten sus cinturones, porque esta verdad es importante para que ustedes entiendan muchas cosas de escatología. Cuando las personas digan que hay cosas de la Biblia que se empezaron a enseñar realmente hace poco, a principios del siglo XX o hace poco, tienen toda la razón, pero no es porque se la hayan inventado los seres humanos. Les voy a demostrar por qué. Vamos para Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 5 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Más claro lo quieren? Bueno, veamos una versión que nos dice estos mismos versículos, pero de una manera más clara. Miren, recalco esta parte, misterio que en otras generaciones, es decir, que en tiempos pasados no se dio a conocer, sino que se dio a conocer en el momento en que estos apóstoles estaban escribiendo. Este mismo, pero en otra versión dice, se trata del plan que Dios tuvo escondido para las generaciones pasadas y que ahora, en cambio, ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, chicos, hay cosas en la Biblia que la gente, inclusive la gente que lo escribió, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no las entendieron. Escribieron eso, pero no las entendieron. Y cuando le preguntaron al Señor, Dios les dijo, miren, no se preocupen, ahorita vamos a ver el respaldo bíblico de lo que les estoy diciendo. No se preocupen, ustedes escriban, así no entiendan, porque es que esto no es para ustedes. A ustedes no les interesa entender esto porque esto que les estoy escribiendo que escriban va a suceder en otra época y son ellos los que van a entender. Por eso hay cosas como el rapto de la iglesia que en los primeros años de la iglesia cristiana o en los primeros, a mediados del siglo XVIII, XIX, ni se predicaba, ni se hablaba de eso, no porque no existiera, sino porque todavía no se había revelado porque no era para esa época. Y mire, se los compruebo con esto. Daniel capítulo 12, versículo 8-9 dice, aunque escuché lo que dijo ese hombre, está hablando Daniel, no pude entenderlo. Así que pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Chicos, está súper claro, ¿no es cierto? Cuando Daniel le preguntó al ángel que le estaba dando las profecías, que él no estaba entendiendo nada, le dijo muy claramente, sabemos que muchas veces fue un ángel y fue el mismo Señor Jesucristo que le dio las profecías a Daniel, le dijo que no se preocupara, que todo lo que él estaba escribiendo se iban a mantener en secreto, que esas palabras iban a estar selladas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Ya lo hemos estudiado en todas las 92 clases anteriores. Los últimos tiempos comenzaron los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesucristo, ¿no? Ya lo hemos aprendido. Ahí empezamos a contar los últimos tiempos, pero los últimos días de los últimos tiempos empezaron a contar después de 1948. Eso lo vamos también a explicar más profundamente más adelante. Aquí lo importante, chicos, es que ¿por qué se les hace extraño que haya cosas en la Biblia que hasta mediados del siglo XX se haya empezado a hablar de ellas? Si aquí está muy claro que había enseñanzas del Antiguo Testamento que no las iban a entender ni los apóstoles, ni los primeros cristianos, ni los cristianos que estaban en plena época de la Reforma, porque no era para ellos esas profecías, sino que se iban a entender en el tiempo del fin. Y no solamente eso, que había enseñanzas que no se iban a entender y se iban a empezar a enseñar. O sea, si una persona no entiende algo, pues no lo enseña. Entonces, en la medida en que el Espíritu Santo fue revelando esos secretos, esos misterios que habían en el Antiguo Testamento, pues empezaron a entender eso y a enseñarlo. Entonces, no es solamente que hasta el tiempo del fin, hasta los últimos tiempos, se iban a revelar esas enseñanzas, no porque fueran nuevas, sino porque estaban selladas. También nos dice que inclusive estando en los últimos tiempos, habrá personas que no van a entender nada, porque son los sabios los que entenderán todo. Y aquí están hablando de sabiduría. Recuerden que cuando estudiamos la sabiduría existe la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que necesitamos nosotros para entender las escrituras, para entender el plan de Dios, para entender a Dios. Entonces hay personas que son necias.
Las personas que no tienen a Dios en su vida, que no tienen a Jesucristo ni al Espíritu Santo, nunca, así estén viviendo las profecías en este instante, estén en los últimos tiempos, no las van a entender. Porque primero, para entender ciertas profecías, tenemos que estar precisamente en la época en donde se va a cumplir esa profecía. Y fuera de eso, tenemos que tener la sabiduría de Dios. Entonces, chicos, no se extrañen ni se dejen comer cuento de aquellas personas que vengan a decirles que esto nunca se había hablado, que fue un tal Escófilo, que fue fulanito de tal que hasta 1800 o yo no sé qué, empezó a hablar de estos temas. Ya les he comprobado con versículos y lo vamos a seguir comprobando y está muy claro aquí que hay cosas que no se entienden en el momento en que, en que se escribieron. Es más, a nosotros como cristianos nos pasa, ¿a ustedes no les ha pasado que yo leo la Biblia y termino de leer y no entiendo, y después al otro año cuando vuelvo a leer toda la Biblia y llego al mismo sitio que no entendí el año pasado, este año sí lo entendí? Nos ha pasado, chicos, porque ya yo he madurado espiritualmente, entonces el Espíritu Santo ya me va revelando más cosas. Entonces, no nos extrañemos que haya cosas que antiguamente no se enseñaban, pero no es porque los seres humanos la hayan inventado. Entonces, ¿qué son las dispensaciones bíblicas? Cuando Dios trabaja con el ser humano a través de dispensas, es decir, que Dios atiende a los humanos por turnos. Acuérdense que Dios es un Dios de orden. Es Dios quien decide en su soberanía cuándo empieza y cuándo termina un tiempo o una edad. Y es muy fácil de comprobar. Únicamente Dios sabe cuándo nacemos nosotros y cuándo morimos. Él es el que manda en nuestro tiempo. Entonces, de eso se tratan las dispensaciones. En resumen, para que lo entiendan. Así como Dios creó el mundo en 7 días, Dios dividió la historia de la humanidad en 7 etapas. Así de sencillo. Recuerden que el número 7 es el número perfecto, que significa que algo está completo, que algo ya se ha terminado. Por eso, así como Dios utilizó 7 días para hacer la creación, también dividió la historia de la humanidad en 7 etapas. La primera etapa la conocemos con el nombre de la inocencia. La segunda etapa, la conciencia. La tercera etapa, el gobierno humano. La cuarta etapa, la etapa o la dispensación de la promesa. La quinta se conoce como la dispensación o la etapa de la ley. La sexta se conoce como la etapa o la dispensación de la gracia. Y la última, la séptima, se conoce como la dispensación o la etapa del milenio o del rey, con cualquiera de esos dos nombres. Entonces, para no meterles tanto tema, porque ya hemos estudiado la importancia de la escatología, porque vamos a empezar a ver Apocalipsis, el último libro de la Biblia y del Nuevo Testamento, ya entonces estudiamos la importancia de que el estudio del Apocalipsis entra dentro de una enseñanza que se conoce como la escatología, ya vimos la definición, la importancia de que Dios dividió a los seres humanos en 3 grupos, judíos, iglesia y gentiles, la importancia de que Dios atiende a estos seres humanos por etapas o por dispensas y que eso se llama dispensaciones y que Dios, así como creó todo en 7 días, dividió la historia de la humanidad en 7 etapas. Entonces, Dios mediante, dentro de 8 días, porque no quiero empezar el tema y dejarlo como mochito, dentro de 8 días, vengan con todo su corazón y su mente abierta, con apuntes. Esto va a quedar grabado, entonces pueden volver a repetirlo para que estas bases, estas generalidades de escatología son muy importantes para que podamos entender más adelante todo ese tema denso, porque no es complicado, pero sí es denso. Por eso tenemos que tener la mente bien clarita y buenas bases bíblicas para poder entender todo lo que el Apocalipsis nos quiere enseñar, que es una maravilla. Entonces, chicos, no siendo más por el momento, dentro de 8 días, entonces vamos a empezar con el tema de las dispensaciones. Entonces, espero
que esta introducción los haya animado, los haya entusiasmado para que me sigan acompañando dentro de 8 días por este mismo canal, por este mismo horario y que inviten a personas, por favor, que tengan una semana hermosa acompañada con sus seres queridos y muchas bendiciones.